Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien y pues bueno, vamos a comenzar esta sesión. Como les comentábamos, esta sesión va a estar enfocada a la deducción fiscal de intereses y pues bueno, les platico un poquito la dinámica antes pues, de comenzar el curso. Yo sé que muchos de ustedes ya han participado en algunas de nuestras dinámicas, otros a lo mejor apenas se están incorporando a esta serie de cursos que estamos dando, ¿vale? Entonces, recuerden, las sesiones son completamente libres. ¿Esto qué quiere decir? No hay una sección de preguntas y respuestas. En el momento en el que a ti te surja alguna duda, en ese momento la puedes hacer sin ningún problema, ¿vale? Ya sea que lo hagan a través del chat o pueden prender su micrófono y sin ningún problema le contestamos las preguntas, ¿vale? Por otra parte, bueno, todos los aquellos que están tomando este curso y que sí realizaron su registro vía página Mi Curso, recuerden que van a recibir una constancia de participación. Esta constancia de participación se emite en un plazo de 5 a 10 días hábiles para que obviamente pues ustedes estén al pendiente, ¿vale? Se les hace llegar directamente a su correo electrónico y pues bueno, normalmente hacíamos nosotros las sesiones de pago. Hoy día ya nuestros cursos son completamente gratis. Entonces, si en algún momento de la existencia ustedes no llegaron a asistir a alguna sesión, etcétera, etcétera, estas sesiones se van a estar subiendo a nuestra página de Facebook y próximamente también se van a subir a la página de internet para que ustedes puedan acceder a las sesiones sin ningún problema, ¿vale? Entonces, ahorita recuerden, todas las sesiones están videograbando, entonces si en algún punto se tienen que salir por X o Y situación, lo pueden hacer sin ningún problema, se pueden volver a incorporar. Ahorita, pues digamos, el tema del cupo realmente pues estamos bien, pero bueno, probablemente conforme vayamos avanzando en las sesiones va a haber más gente o va a haber algunos temas que van a ser más demandados, entonces probablemente el cupo, si ustedes no inician sesión en el momento o a la hora exacta, probablemente a lo mejor ya no lleguen a alcanzar cupo, entonces siempre inicien sesión unos 10 minutitos antes para que obviamente alcancen cupo y pues bueno, puedan tomar la sesión completamente en vivo, ¿vale? Pues bueno, si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión con el tema de la dinámica, con todo gusto lo podemos checar. Y pues bueno, vamos a comenzar. Antes que nada, pues bueno, mi nombre soy el contador público Jorge Raúl Martínez Rodríguez. Muchos de ustedes ya me conocen y pues bueno, ya tengo, como les he comentado a lo largo de todos estos cursos, pues ya tengo prácticamente más de 8 años de experiencia en la práctica tanto contable como fiscal. Realmente me he enfocado más en lo fiscal que en lo contable, pero bueno, tratamos de llevarlo siempre de la mano, ¿vale? Entonces, ¿a qué nos trae hoy reunirnos? Pues justamente platicar este tema que es muy importante y que muchas empresas, en su mayoría transnacionales, pues tienen este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente tenemos grupos de compañías que son completamente grandes, entonces obviamente pues el tema de los préstamos, tanto intercompañía como externos, pues son base fundamental para que obviamente las entidades puedan seguir operando. ¿Qué sucedió el año pasado? Pues muchas intercompañías, derivado de este tema del COVID, pues empezaron a hacer este tipo de préstamos intercompañías con algunas empresas extranjeras. Entonces, bueno, obviamente, pues hay que saber qué tratamiento le vamos a dar fiscalmente a los intereses, ¿vale? Entonces, dicho esto, pues bueno, ¿qué realmente es un interés? ¿Cómo podemos definir o cómo podemos saber qué es un interés? No sé si alguien de ustedes tenga alguna definición, sepa ya más o menos a qué se refiere un interés, ya sea una base fiscal o incluso una definición muy general. No sé si alguien me pueda comentar qué entienden ustedes por interés. Vale, vamos a elegir a alguien del público. Brenda Villa, no sé si nos escuchas, Brenda. Sí, sí los escucho. Listo, Eh, Brenda. Cuéntame, cuéntame. interés, interés es como un cierto porcentaje que se debe pagar. Um, sí, así. Un cierto porcentaje que se debe pagar dentro de
digamos, dentro de tu contabilidad, ciertos, sí, ciertas cuentas o, por ejemplo, Ok. comisiones, bueno, movimientos bancarios, hay unos que generan intereses, entonces son porcentajes que se deben de pagar, ¿no? Ok, vale, que se deben de pagar. Y más o menos, por ejemplo, algún ejemplo de la vida cotidiana que tú conozcas que genere un interés. Mm, bueno, como decía, el movimiento de cuentas bancarias a veces genera intereses. Creo que ese sería mi ejemplo. Ok, vale, perfecto. Como bien lo acaba de comentar Brenda, muchas gracias Brenda. Pues bueno, uno de los ejemplos más típicos y que es justamente el que comentaba ahorita Brenda, es, yo por ejemplo, yo tengo una cuenta bancaria en X banco y a lo mejor dentro del contrato me dice, oye, si tienes un promedio diario o mensual, probablemente ese dinero o ese fondo que tú tienes guardado en tu cuenta bancaria te va a generar un interés, ¿vale? Y obviamente pues el banco te va a hacer el pago de este interés y tú vas a recibir un interés a favor, ¿vale? Caso contrario, pues podría ser que yo voy al banco, pido un préstamo y derivado de ese préstamo, pues le tengo que pagar al banco el, digamos, vamos a llamarlo así, un resarcimiento, un beneficio que va a recibir el banco por haberme prestado ese dinero, ¿vale? Entonces, digamos, eso es lo que vemos hoy día en la práctica, antes de ir a la parte conceptual, eso es lo que vemos hoy día como parte del interés. Hay otras operaciones que obviamente son muchísimo más complejas que también pueden generar interés que ahorita más adelante las vamos a ver cada una, ¿vale? Entonces, bueno, pues los intereses se definen en el artículo 8, que es el título primero de la ley del impuesto sobre la renta, y aquí nos habla a nivel general qué es lo que podemos entender por interés, ¿vale? Entonces nos dice, para efectos de esta ley se consideran intereses cualquiera que sea el nombre con el que se les designe a los rendimientos de créditos de cualquier clase, ¿vale? Entonces, hubo en su momento algunas formas, o trataban de verlo en forma legal, donde a ciertos créditos trataban de llamarles de otra forma a los intereses. ¿Por qué? Porque obviamente no querían que generara algún impuesto sobre la renta. Entonces aquí lo que hace la ley es ponerle un candado. Oye, ¿sabes qué? Como tú le quieras llamar a cualquier concepto que te genere un rendimiento de un crédito, a eso le vamos a llamar interés, ¿vale? Por eso aquí nos ponen ese candado donde dice, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, algún rendimiento de créditos de cualquier clase, ¿vale? Entonces podemos tener préstamos normalitos, quirografarios, etcétera, 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 ¿vale? Tenemos una amplia gama en términos financieros de tipos de créditos, ¿vale? Entonces, aquí prácticamente nos lo está, digamos, haciendo de forma general, ¿vale? Entonces, se entiende que, entre otros, son intereses también los rendimientos de la deuda pública, los bonos o obligaciones, incluyendo descuentos, primas y premios, los premios de reportos o préstamo de valores, monto de las comisiones que correspondan con motivo de apertura o garantía de créditos, ¿vale? Es muy importante porque normalmente nosotros cuando vamos al banco y queremos aperturar un crédito nos cobran una comisión por apertura, pues esa comisión por apertura, como nos lo dice aquí el artículo 8, también se va a considerar como un interés, ¿vale? Entonces, si bien es cierto en mi contabilidad puede ser que lo designe como una comisión por apertura, pues bueno, el tratamiento fiscal que yo le tengo que dar es de interés, ¿vale? También recuerden que la ganancia y la pérdida cambiaria también van a formar parte de este concepto de interés, ¿vale? Entonces, recuerden, todo lo que sea derivado, tanto en términos cambiarios, sea una ganancia o una pérdida, también se va a considerar como un interés, ¿vale? Entonces, más adelante vamos a ver qué impacto vamos a tener. Entonces, en forma general, recuerden, los intereses son cualquier rendimiento de un crédito de cualquier clase, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo súper claro. ¿Por qué? Porque obviamente hay algunas operaciones que son ya más complejas, donde a lo mejor si yo veo un contrato, un crédito bancario, digo, pues a simple vista digo, va a tener interés, y que a lo mejor si desconozco esta parte de la ley, probablemente la comisión digamos, no la considere yo como parte del interés, porque para mí es una comisión, digo, pues
parte del honorario que me cobra el banco, pero bueno, bajo este argumento, pues la ley me dice, oye, la comisión por apertura forma parte de los intereses, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, algo que quieran agregar, algo que hayan investigado por su cuenta, que ya no, ya sabes qué, pues yo tengo la duda, tengo esta operación y no sé si pudiera figurar como un interés o no. Vale, perfecto. Entonces vamos con lo que sigue. Y pues bueno, ya vamos directamente al tratamiento fiscal entre qué es deducible y qué no es deducible, ¿vale? Recuerden que para efectos de impuestos sobre la renta, las deducciones son todos aquellos conceptos por los que yo hago un pago, una erogación, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a hablar no de los intereses que yo recibo a favor, sino de los intereses que yo pago a ciertas entidades, ya sea entidades financieras aquí en México, entidades financieras en otra parte del mundo o entidades independientes que me generen un interés, ya sea por un préstamo, tanto en nacional como extranjero, ¿vale? Entonces, esos conceptos son los que vamos a analizar el día de hoy para efectos de saber si lo puedo considerar como un deducible o no, ¿vale? Entonces, de primera mano, los intereses son deducibles. En el artículo 27, fracción séptima de la ley del impuesto sobre la renta, nos dice, para los efectos de este título van a ser deducibles cuando el contribuyente otorgue préstamos a terceros, a sus trabajadores o a sus funcionarios o a sus socios o accionistas, solo serán deducibles los intereses que se devenguen de capitales tomados en préstamo hasta por el monto de la tasa más baja de los intereses estipulados en los préstamos a terceros, ¿vale? A sus trabajadores o a sus socios o accionistas, en la proporción del préstamo que se hubiera hecho a estos y expide entrega el comprobante fiscal a quienes haya otorgado el préstamo, ¿vale? Entonces, en este caso, pues sí, en efecto, puedo hacer deducible un interés. Los intereses de primera mano son deducibles, pero obviamente pues tengo que considerar ciertas partes, ¿vale? Entonces, ¿qué partes debo de considerar? Pues bueno, para ello vamos a ir a qué limitantes existen en los intereses, ¿vale? Entonces, ya sabemos que de primera mano los intereses sí los puedo considerar como un deducible siempre y cuando estén a precios de mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo pacto una operación con un tercero, ese tercero me otorga un préstamo, yo le voy a pagar intereses, ¿vale? Pero obviamente la tasa que yo le pague a ese, ya sea a ese nacional o a ese extranjero, pues tiene que ser pactada con base en los precios de mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy y pacto una tasa de interés con un banco, pues bueno, ellos me van a dar una tasa conforme al mercado, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que yo tengo una empresa hermana, vamos a decirlo, en Irlanda, y ellos me prestan dinero, pero me cobran una tasa de interés, vamos a suponer, del 20% anual. Si yo me voy a precios de mercado y voy con un banco, ya sea nacional o extranjero, me doy cuenta que la tasa de interés, vamos a suponer que el promedio está entre un 13-15% anual, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me va a decir el fisco? Me va a decir, oye, tu tasa está exagerada, esto realmente no entra como parte del rango, no es, digamos, considerable la tasa que te están cobrando, probablemente te estás llevando las utilidades a otro país, ¿vale? Esta es una figura que ahorita más adelante vamos a ver y que por eso existen estas limitantes, ¿vale? Entonces, vamos al concepto básico que creo yo que es el que ya tiene muchísimos años de estar en la ley del impuesto sobre la renta, que es el tema de capitalización delgada, ¿vale? Más adelante vamos a ver qué se refiere eso de capitalización delgada, pero básicamente la función de la capitalización delgada la encontramos en el artículo 28, fracción 27, donde nos dice, para los efectos de este título, no serán deducibles los intereses que deriven del monto de las deudas del contribuyente que excedan del triple de su capital contable, que provenga de deudas contraídas con partes relacionadas residentes en el extranjero en los términos del artículo 179 de esta ley, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que toda la deuda que yo contraiga con partes relacionadas residentes en el extranjero va a ser parcialmente deducible, ¿vale? Entonces, yo debo de considerar ciertas cosas. Entonces, aquí vamos a la base. ¿Por qué existe esta fracción? ¿Por qué tenemos esta limitante? Pues bueno, vamos a ver un ejemplo muy sencillo, ¿vale?
y que seguramente muchos de ustedes ya han tenido experiencia o han escuchado de este tema. Lo que sucede y que es muy común en las empresas en México, porque pues, digo, bueno, principalmente en México, pero también hay otros países que lo hacen, pero bueno, primordialmente en México lo que se hace es, bueno, vamos a suponer que tenemos empresas en diferentes partes del mundo, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos nuestra empresa, ¿vale? Esta es la empresa que es la mexicana, y tenemos otras dos entidades, ¿vale? Que están constituidas en otro lado. Vamos a suponer que esta está en Reino Unido y esta otra está constituida en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy día? Bueno, hoy día lo que sucede es que todas estas forman parte del mismo grupo, son partes relacionadas, tienen acuerdos, pues, se prestan servicios, pero ¿qué es lo que pasa? En México, esta empresa que es residente fiscal aquí en México recibió un monto de utilidades muy alto. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener que pagar un impuesto sobre la renta muy alto también, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que esta empresa obtuvo 1 millón de dólares en utilidad, ¿vale? Entonces, ellos dicen, ¿sabes qué? A nivel grupo, pues la empresa mexicana generó pues bastante utilidad, ¿vale? Entonces, si obviamente yo esto lo multiplico por el 30%, pues me va a salir excesivamente caro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacían o se hacía en su momento para justamente llevarse las utilidades de esta empresa que generó muy buen dinero, pero que desafortunadamente la tasa impositiva de su país, pues obviamente le hacía pagar mucho impuestos? Pues bueno, muchos empresarios se dieron cuenta que podían hacer una figura de préstamos intercompañía y se podían llevar las utilidades. ¿Esto qué quiere decir? Que esta empresa mexicana podía establecer un contrato de préstamo con esta del Reino Unido, ¿vale? ¿Cuál iba a ser la justificación? Pues necesitaba dinero para fines del negocio. Con eso, ya ante el SAT yo podía hacer deducible mis intereses y nadie me decía nada. Perfecto. Entonces, esta empresa de Reino Unido le prestaba capital, es decir, le otorgaba un préstamo, vamos a suponer que una cantidad de 3 millones de dólares, y obviamente pues esos 3 millones de dólares lo iban a pagar la mexicana en un plazo X a una tasa de interés X, ¿vale? Entonces, obviamente, pues los intereses se los iba a estar pagando a la empresa que está en Reino Unido y obviamente a su vez hacían un acuerdo con otra empresa que es a la que justamente querían que llegaran esas utilidades y obviamente pues se lo llevaban en forma de servicios, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que no se viera tan, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente las utilidades se las llevaban porque la mexicana podía hacer deducciones, perdón, de este interés. Entonces, si esta utilidad de 1 millón eh, iba a pagar mucho impuesto, pues con los intereses ya no. Vamos a suponer que ellos al año pagaban 2 millones de dólares de intereses, ¿vale? Entonces, ¿qué significaba esto? Que pues obviamente la empresa mexicana tenía pérdida fiscal, aprovechaban esa pérdida fiscal aquí en México, se llevaban por su parte las utilidades a Reino Unido y después las traspasaban a Estados Unidos, donde a lo mejor la tasa impositiva pudiera ser menor o a lo mejor pues el destino de las utilidades pues ya tenía algún socio o algún accionista determinado, ¿vale? Esto es lo que sucedía, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede ya con este tema de la globalización, intercambios de información a nivel internacional? Pues sucede que obviamente todos estos países protestan porque dicen, oye, primordialmente México dice, oye, ¿sabes qué? Estoy detectando que hay muchas empresas que están pues firmando contratos de préstamo con entidades de otros países y pues eso no me está conviniendo porque me están deduciendo intereses que realmente pues se llevan a otro país y que si yo comparo mi tasa impositiva de un 30% y yo la comparo, por ejemplo, con una tasa de Reino Unido, pues a lo mejor está pues muy debajo de lo que yo cobro, ¿no? Entonces están llevando las utilidades, se están llevando pues todo el rendimiento y no me van a pagar un impuesto. Entonces, por eso es que nace esta disposición donde dicen, oye, pues no vas a poder hacer deducible parte de esos intereses a menos que no excedan de el triple del capital contable, ¿vale? Por eso es que existe esta regla, por eso es que tenemos, digamos, estas limitantes y que obviamente, pues, digo, también en temas de préstamo, pues, nos ponemos más exigentes porque obviamente
es una de las figuras por las que más se llevan utilidades. Mañana que veamos el tema de pagos al extranjero, nos vamos a dar cuenta que no solamente los intereses han figurado para que las empresas en el extranjero se puedan llevar sus utilidades, sino a través de otras figuras como llámese regalías, llámese asistencia técnica, entre otras estrategias fiscales que llevan a nivel internacional, ¿vale? Entonces, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, algo no haya quedado claro o vamos bien. ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Vale, entonces vamos ahora con la siguiente disposición. Ahorita vamos a ver un caso práctico de esto para saber cómo hay que llevar la mecánica y cuál va a ser nuestra limitante en intereses, ¿vale? Entonces, de primera mano, ahorita vamos a ver el caso práctico, pero vamos a ver la siguiente disposición, ¿vale? Entonces, esta es una primera limitante y esta solamente nos está topando, recuerden, las deudas contraídas con partes relacionadas residentes en el extranjero, ¿vale? Esa es la primera limitante. Entonces, ya sabemos que a nivel general podemos hacer deducibles los intereses, sí, siempre y cuando estén a precios de mercado. Es la primera limitante. La segunda limitante es, tengo que checar las deudas contraídas con partes relacionadas residentes en el extranjero, porque esas también tienen un limitante, ¿vale? Y ahora, la siguiente limitante, perdón, la vamos a encontrar en el artículo 28, en la fracción 32, donde vamos a hablar también de una, digamos, parte parcial deducible de ciertos intereses, y que aquí nos dice, para efectos de este título, no serán deducibles los intereses netos del ejercicio que excedan del monto que resulte de multiplicar la utilidad fiscal ajustada por el 30%, ¿vale? Esta fracción solo será aplicable a los contribuyentes cuyos intereses devengados durante el ejercicio que deriven de sus deudas excedan de 20 millones de pesos al año, ¿vale? Entonces, esta es otra limitante y esta no solamente está, valga la redundancia, no está limitando solamente las deudas contraídas con residentes en el extranjero, sino a nivel general nos está haciendo una parte deducible de estos intereses, ¿vale? Siempre y cuando cumplamos con ciertas reglas, ¿vale? Que otra más adelante vamos a ver. Pero bueno, esto sí, esa es la diferencia que tenemos en estas dos fracciones, donde una nos topa las deudas contraídas con residentes en el extranjero y otra nos está topando el total de las deudas que yo contraigo con quien sea, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente, como les decía, puede darse el caso no solamente a nivel internacional, donde se lleven las utilidades. En el caso de empresas mexicanas, lo que sucede es que se hacen préstamos donde obviamente le dan parte de las pérdidas fiscales, se las llevan a otra entidad para que esa empresa genere utilidad fiscal y obviamente pues puedan aprovechar esa pérdida. Recuerden que las pérdidas fiscales solamente tenemos un periodo en el que podemos utilizar. ¿Cuál es ese periodo en el que podemos utilizar las pérdidas fiscales? ¿Quién me dice? A ver, vamos a elegir a alguien del público. Naomi, no sé si nos escuchas, Naomi. Hola, ¿qué tal? No te escuché bien la última parte, ¿me puedes repetir? Ah, sí, claro. Mira, la pregunta es, ¿cuánto tiempo podemos aprovechar las pérdidas fiscales? ¿Hasta qué tiempo se prescriben que ya no las puedo utilizar? No estoy segura, pero creo que son de 3 a 5 años. Más o menos, va por ahí. Estás un poquito lejos, pero sí. Ay, perdón. No, está bien, está bien. El periodo máximo en el que podemos aprovechar las pérdidas fiscales es de 10 años, ¿vale? Ahora, si yo pude haber aprovechado esa pérdida con una utilidad fiscal y no lo hice, ya pierdo el derecho, ¿vale? Pero de primera mano son 10 años, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos claro ahí, entonces, ¿por qué les explico este tema de la pérdida fiscal? Porque, como les decía, hay empresas mexicanas que tienen un exceso de pérdidas fiscales, es decir, que año con año
genera pérdidas y pérdidas y pérdidas y pérdidas, entonces a través de un préstamo fondean otra empresa que tiene muchas utilidades. Entonces dicen, esta empresa necesita utilidades y por otra parte, esta otra empresa necesita aprovechar sus pérdidas fiscales. Entonces necesitamos subir la utilidad de una y bajar la utilidad de la otra. Entonces, obviamente para eso es que están estas disposiciones fiscales. Esta fracción empezó a partir del 2020 a aplicarse, entonces ahorita para nuestro periodo de declaración anual 2020, pues bueno, va a ser el segundo año en el que tenemos que aplicar esta limitante de deducción de intereses, ¿vale? Entonces, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, algo no haya quedado claro o vamos bien. Una duda. Bueno, sé que está fuera de tema, pero para esto que comentas, ¿entraría precios de transferencia? Sí, y que esa es otra de las partes que, digamos, se analiza, que no entra como en estas dos disposiciones, pero sí se analiza. En el tema de precios de transferencia, como comentábamos al inicio, tenemos que saber primero, dices, bueno, todas mis operaciones que tengo con partes relacionadas, ya sea en México o en el extranjero, yo debo de reconocer precios de mercado, ¿vale? Ya sea algún servicio, algún préstamo, lo que sea, yo tengo que darle precios de mercado porque obviamente tiene que ser equiparable con algún tercero independiente, ¿vale? Entonces, si en precios de transferencia me detectan que, vamos a suponer, oye, pues le vendiste pues más barato a una parte relacionada tuya. ¿Por qué le vendiste más barato? O a lo mejor le vendiste a precio de costo, no lo sé, ¿vale? Entonces, obviamente precios de transferencia te va a decir, estás por debajo del precio de mercado, entonces tienes que subir, tienes que hacer un ajuste de precios de transferencia y obviamente pues tienes que hacer acumulable esa diferencia, ¿vale? Entonces, de las diferencias que se puedan determinar de precios y transferencias, ahí proviene otro ajuste, ¿vale? Pero ahí realmente lo único que nos hacen es o subirnos el ingreso o bajarnos la deducción, ¿vale? Entonces, ese simplemente sería un ajuste al precio inicial, ¿vale? Ya después tendríamos que obviamente evaluar todo este tema de si entran como parte deducible o no, para efectos de las deducciones autorizadas, pero de primera mano, como dices, Naomi, es una muy buena observación. Precios de transferencia entraría, digamos, casi después de la presentación de nuestra anual, tendríamos que revisar precios de transferencia y obviamente revisar si este cálculo no se nos modifica con alguna modificación que haya hecho precios de transferencia. Gracias. No hay por qué. Vale, entonces, dicho esto, pues bueno, vamos a los casos prácticos que aquí tenemos cómo hay que hacer las limitantes, cómo vamos a hacer ya a nivel práctico en nuestra declaración anual, saber si en efecto pues nuestros intereses van a ser deducibles o no, ¿vale? Entonces, vamos a entrar primero en el tema de la capitalización delgada y justamente porque recuerden que esta es la primera fracción que vimos, donde decíamos, bueno, hay deudas que están contraídas con partes relacionadas en el extranjero que no son completamente deducibles. Entonces, ¿cómo voy a poder determinar esta limitante? Pues bueno, tengo dos opciones para yo poder determinar el triple del capital contable, ¿vale? La primera opción es sumar los saldos iniciales y finales de CUCA y CUFI del ejercicio y después dividirlo entre dos. ¿Para qué? Para sacar un promedio y posteriormente hacer la multiplicación por tres. Ahorita más adelante vemos ya el ejemplo como tal, pero bueno, esa es la primera opción, tomar lo que tengo en los saldos de CUCA y CUFI, sacar un promedio y con eso poder determinar cuál es el monte de mi capital contable y después multiplicarlo por 3 para saber cuánto es el triple del capital contable, ¿vale? Ahora, si aplico este método, es bien importante mencionar que si aplico este método, lo tengo que utilizar sí o sí por lo menos 5 ejercicios, ¿vale? No se vale decir, bueno, pues como este método me convenía, ya al siguiente me cambio al otro y así estoy. No. Tengo que ser consistente y la ley sí me dice, ¿sabes qué? Si aplicas este método, te lo tienes que chutar 5 años seguidos. Así tu CUCA y tu CUFIN obviamente tengan reducciones importantes, pues ni modo, tú elegiste ese método y ahora te aguantas, ¿vale? Entonces, ese va a ser el primer forma de cómo determinar el capital contable o
puedo optar por la segunda opción, que obviamente esto ya entraría en un tema de análisis, ¿vale? Con base en las NIF, ¿esto qué quiere decir? Que si yo presento mi información financiera con base en la norma de información financiera mexicana, puedo tomar los saldos iniciales y finales del capital contable, ¿vale? Es decir, el monto que yo tengo de capital contable en el ejercicio lo puedo considerar como parte de mi capital contable, sacarlo un promedio y después multiplicarlo por 3 para obviamente sacar el triple de capital contable, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poquito más claro estos dos métodos y cómo es que tenemos que hacer la evaluación de qué método tomar, ¿vale? Entonces, como les decía, pues primero tenemos que determinar el monto de capital contable y lo vamos a hacer a través de estos dos métodos para saber cuál es el que nos conviene. Entonces, primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ya me dijo la ley que debo de tomar el saldo inicial y el saldo final de nuestras cuentas de CUCA y CUFIN, ¿vale? Recuerden que la CUCA es la cuenta de capital y la CUFIN es la donde integramos todas las utilidades fiscales, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Pues obviamente tengo que hacer una sumatoria del saldo inicial y final, en este caso la sumatoria de la CUCA, que en este caso nos da 148 pesos, perdón, 148 millones, perdón, ya estoy viendo mal, 148 millones, y a ese resultado lo voy a dividir entre dos. ¿Por qué lo voy a dividir entre dos? Pues para sacar un promedio de la CUCA, ¿vale? A la CUFIN le voy a hacer lo mismo, voy a sacar el saldo inicial y el saldo final del ejercicio de la CUFIN, lo voy a sumar, en este caso me da 138 millones, lo divido entre dos para sacar el promedio y finalmente pues ya hago la sumatoria de estos dos resultados y sí o sí tengo que llegar a 143.263.469 pesos, ¿vale? Entonces, este sería el importe de capital contable en el ejercicio con base en el método de CUCA y CUFIN, ¿vale? Ese es el monto de capital contable, ¿vale? Ahora me dice la disposición que tengo que multiplicarlo por 3 para saber cuánto es el triple de capital contable. En este caso lo multiplico por 3 y saco el triple de capital contable del ejercicio con base en el método de CUCA y CUFIN, ¿vale? En este caso nos da un total de 429 millones, ¿vale? Entonces, nos quedamos ese dato, 429 millones, ¿vale? Ahora, yo voy a hacer una evaluación porque obviamente tengo que ver qué me conviene más, ¿vale? Y obviamente pues también tengo que hacer una proyección a futuro, ¿vale? Ahorita para efectos prácticos solo estamos viendo el tema de este ejercicio particular, pero ya en la práctica sí tendría que evaluar, decir, oye, pues mi CUCA y mi CUFIN se mueven mucho, o a lo mejor pues estoy teniendo muchas pérdidas, a lo mejor tengo muchas SUFINes negativas, no sé, ¿no? Tendríamos que ver el historial de cómo se comportó la CUCA y la CUFIN para saber si obviamente pues nos va a convenir tomar ese método 1, ¿vale? Entonces, ahora en el ejemplo 2, lo que decíamos, si yo llevo mi contabilidad con base en las NIF, pues bueno, voy a poder tomar el saldo del capital contable al inicio y al final del ejercicio, ¿vale? Entonces, en este caso, tengo un saldo de capital de 101 millones y en el caso del cierre del capital contable tengo un saldo de 138 millones, ¿vale? Entonces, la suma de saldos nos da 240 millones, lo divido entre dos para sacar un promedio del capital contable del ejercicio y a eso lo multiplico por 3. ¿Para qué? Para sacar el triple del capital contable, ¿vale? En este caso nos da 360 millones. Ahora, ya que hice estos dos métodos, uno de CUCA y CUFIN y otro con base en la NIF, tengo que evaluar qué me conviene más. ¿Esto qué quiere decir? Pues, ¿qué monto me da más grande? ¿Por qué? Porque yo puedo evaluar con base a los dos métodos y decir, pues, ¿qué me conviene más? Si me están topando el monto de los intereses que no excedan el triple capital contable, pues me va a interesar que el capital contable sea mayor, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? En este caso, ¿qué método fue mayor? ¿El primero o el segundo? El primero. Exacto. Si yo tomo el método de CUCA y CUFIN, yo tengo un importe de capital contable del ejercicio de 429 millones, lo cual significa que es mayor al método de NIF, ¿vale? Pero, lo que les decía es, esto lo puedo hacer, obviamente, si es el primer año en el que voy a presentar mi declaración anual. ¿Por qué? Porque si yo decido optar por este método de CUCA y CUFIN, ya sé que me lo tengo que chutar
pues 5 años, ¿vale? Entonces, si a lo mejor ya pasaron 5 años y yo había tomado el método de Kuka y Kufin, pues digo, bueno, la Kuka y la Kufin se fueron comportando de manera constante, tuvieron un buen saldo, fueron aumentando, entonces quiere decir que a lo mejor me va a seguir beneficiando tomar ese método, ¿vale? Si a lo mejor yo digo, ahora me conviene mejor cambiar al método de NIF, pues mejor me cambio al método de NIF, ¿vale? Pero recuerden, la condicionante, si tomo el de Kuka y Kufin, me lo tengo que comer 5 años, ¿vale? Entonces, eso sí o sí, ¿vale? Entonces, en este ejercicio vamos a tomar el método de Kuka y Kufin, y como voy a tomar este método, recuerden, lo tengo que seguir utilizando por lo menos 5 ejercicios, ¿vale? Entonces, ¿por qué tomamos este método? Porque es el mayor y obviamente a mayor capital contable, pues mayor interés es el que voy a poder deducir, ¿vale? Entonces, bueno, ya llegamos al primer objetivo, ya determinamos el capital contable, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer ahora? Pues bueno, tengo que determinar del total de las deudas que generan interés, le tengo que sacar un promedio a cada una de esas deudas. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé si alguien de ustedes ya tenga experiencia, por ejemplo, en el tema del ajuste anual por inflación, pero es un método muy similar. Yo debo de tomar los saldos finales de todos los meses del ejercicio, de todas las cuentas que generan un interés a cargo, es decir, que generan un interés que yo tengo que pagar. De todas esas cuentas, yo debo determinar un promedio por el ejercicio, ¿vale? Entonces, voy a decir, en la cuenta de acreedores, todas estas cuentas juegan o tienen un interés, entonces las voy a jugar para efectos de la capitalización delgada. Ahora, es bien importante comentar que aquí juegan todas las deudas, tanto nacionales como extranjeras, que devenguen un interés. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si yo solamente considero las extranjeras, no voy a llegar a lo que quiero llegar, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que considerar todas, tanto nacionales como extranjeras, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a determinar un promedio anual. ¿Esto qué quiere decir? Pues tomo la cuenta de acreedores y digo, pues el acreedor fulano de tal tuvo un saldo final en enero de tanto, un saldo final en febrero y así sucesivamente. Y obviamente, pues lo divido en un promedio del número de meses que hayan transcurrido en ese ejercicio, ¿vale? Si a lo mejor es el primer año de la compañía que va a presentar una declaración anual y esta empresa se constituyó, vamos a pensar, por ahí de octubre, pues bueno, solo voy a sacar el promedio de octubre a diciembre. ¿Por qué? Porque los otros meses el saldo no existía, ¿vale? Si ya es una empresa que tiene años, pues seguramente lo voy a hacer entre los 12 meses que tiene el ejercicio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente determino este promedio de deudas, que como les decía, no es nada más y nada menos que tomar los saldos finales, dividirlo entre el número de meses que tiene el ejercicio y listo, ¿vale? Entonces, en este caso, tengo todas estas empresas nacionales que generaron un interés, ¿vale? Entonces, este ya es el promedio que me dio a lo largo de este ejercicio, ¿vale? Entonces, hago la sumatoria de esos promedios y lo llamo promedio del total de deudas que devengan un interés con residentes en territorio nacional, ¿vale? Aquí estoy considerando solamente territorio nacional y abajito vamos a considerar las de residentes en el extranjero, ¿vale? Entonces, aquí voy a sacar otro promedio, pero única y exclusivamente de las cuentas que devengan interés con parte relacionada a residentes en el extranjero, ¿vale? Hay que hacer esa división, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, un residente en el extranjero que no es mi parte relacionada, la considero aquí, en este cuadrito, ¿vale? Si yo tengo una deuda con un residente en el extranjero que es mi parte relacionada, la considero acá, ¿vale? Entonces sí hay que hacer una separación. ¿Para qué? Porque unos van a jugar una limitante, porque recuerden que esta limitante es solamente para deudas contraídas con partes relacionadas residentes en el extranjero, ¿vale? Entonces, dicho esto, ya determiné mi promedio de cada uno de estas partes relacionadas residentes en el extranjero y me doy cuenta que el promedio total son 456 millones, ¿vale? Y en el caso de las nacionales son 214 millones, ¿vale? Hasta aquí vamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo no ha quedado claro? Con todo gusto nos podemos regresar, ¿eh?
Vale, perfecto. Entonces, continuamos. Y en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, voy a hacer la sumatoria del promedio de las deudas. ¿Esto qué quiere decir? Tanto las de territorio nacional como las de partes relacionadas residentes en el extranjero, ¿vale? Entonces, en este caso, tomo la sumatoria de los 214 millones y los 456 millones y me va a dar un promedio total de deudas de 671 millones, ¿vale? Y ahora sí, hago mi comparación. Digo, este es el total de deudas, el promedio total, 671 millones, y le tengo que quitar el triple de capital contable del ejercicio, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? El monto que hemos determinado con base en el método de Kuka y Kufi, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo único que hago? Lo resto y ahora sí me va a dar el monto de las deudas que exceden el triple de capital, que en este caso son 241 millones, ¿vale? Entonces, este monto es lo que está excediendo lo que me prestaron, que excedió mi capital, ¿vale? Entonces, quiere decir que sí voy a tener una limitante en mi deducción. Vamos a suponer que el total de deudas, vamos a pensar que fue de 428 millones, ¿vale? Uf, por un pelito me salvé, ¿no? Ah, pues bueno, quiere decir que no tengo ninguna limitante, ¿vale? Pero en este caso, sí la tengo, ¿por qué? Porque pues, obviamente el promedio total de las deudas sí excedió del capital contable, ¿vale? ¿Por qué se hace esta limitante? Como les decía, esto es para evitar que en efecto haya intereses que se estén llevando al extranjero para llevarse las utilidades, ¿vale? Entonces, por eso es que existe esta limitante. Ahora, ¿cómo voy a saber cuál es el monto que puedo deducir y cuál es el monto que no puedo deducir de esas deudas? Pues bueno, muy sencillo. Vamos a tomar de estas deudas, vamos a decir, cuánto fue el monto que excedió, es decir, estos 241 millones que fue lo que excedió, y lo voy a dividir entre el promedio total de deudas de partes relacionadas en el extranjero. Permítame. Ah, vale, Naomi, habías levantado la mano, me parece. Hola, sí, solo era una duda. En la parte de arriba donde tienes el promedio total de deudas que vengan intereses con residentes en el territorio nacional, si también tengo partes relacionadas en territorio nacional, ¿las voy a incluir en ese promedio? ¿O En tengo este, que hacer un promedio de deudas con terceros, otro con partes relacionadas, los dos en territorio nacional? Igual hacer otro promedio con extranjeros, terceros y partes relacionadas. ok, vale. Buena pregunta. En el caso del primer cuadro, ¿qué deudas vamos a incluir? Vamos a incluir las deudas provenientes de cualquier residente nacional y partes relacionadas. ¿Esto qué quiere decir? Que sean nacionales, partes relacionadas, ¿vale? Y cualquier deuda que tengas en el extranjero que no sea parte relacionada. Esas tres van a ir en este primer cuadrito. Entonces quedamos deudas con un tercero, nacionales, deudas con partes relacionadas nacionales y deudas con residentes en el extranjero, cual X que sean terceros, ¿vale? Y en el segundo cuadrito solamente vamos a poner las deudas con residentes en el extranjero que sean partes relacionadas, ¿vale? Entonces, en el primer cuadro van tres y en este cuadro solamente va una, que es justamente las deudas con partes relacionadas residentes en el extranjero. Ok, gracias, era todo. Vale, no hay por qué. Perfecto. Vale, entonces continuamos. Entonces, ahora, regresando a lo que comentábamos, ya que determiné cuál es el monto que excede de del triple de capital contable, lo voy a dividir entre el promedio total de deudas de partes relacionadas en el extranjero y le voy a sacar un factor, ¿vale? Este factor, ¿para qué me va a servir? Para saber cuál es el monto de intereses no deducibles, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues estoy diciendo, bueno, toda esta fue mi deuda con partes relacionadas en el extranjero y esto fue lo que excedió. ¿Esto qué quiere decir? Que con este factor, yo al multiplicarlo por el total de intereses que devengué en deudas del extranjero,
este factor es el que me va a decir qué deudas, bueno, qué intereses son no deducibles, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, muy sencillo. Voy a determinar el total de intereses devengados con partes relacionadas en el extranjero. Este es el interés, ¿vale? Este ya no es la deuda, este ya es el interés. Esto fue lo que devengué en el ejercicio. Estos son todos los intereses que pagué o que se devengaron y que no pagué, ¿vale? Pero que ya me dieron un comprobante y que ya tengo la obligación de pagar ese interés porque ya se devengó. Entonces, este monto es el que yo incluiría a lo mejor en mi renglón de intereses en mi estado de resultados, ¿vale? Entonces, estos intereses son solamente los devengados con partes relacionadas en el extranjero, ¿vale? Lo voy a multiplicar por el factor que acabo de determinar y esto me va a dar el monto de intereses devengados con partes relacionadas no deducibles, ¿vale? Entonces, ¿qué hice simplemente? Este dato, ¿de dónde lo saqué? Este dato es el monto de intereses que yo devengué, es decir, todo lo que se fue a mi estado de resultados en la parte de intereses, ese es el monto de intereses, como les decía, que se devengó, lo multiplico por el factor, entonces de estos 586 no puedo deducir 310 millones, ¿vale? Entonces, si ya se dieron cuenta la importancia de por qué debemos de saber o por qué debemos de identificar este tipo de deudas, porque obviamente, pues en este caso, nuestro factor es más del 50%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que más del 50% de lo que pagué de intereses no va a ser deducible, ¿vale? ¿Por qué? Porque me excedí en el capital, en el triple del capital contable, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cómo sé cuánto puedo deducir? Pues muy sencillo. Del total de esos 586 millones, le quito los intereses que no puedo deducir y ahora sí digo, estos son los intereses que sí puedo deducir, es decir, un total de 276 millones de pesos que puedo deducir en mi declaración anual en este ejercicio, ¿vale? Entonces, así es como determinamos el método de la capitalización delgada. Ese sí es bien importante revisarlo. ¿Por qué? Porque hay algunos despachos pequeños o algunas empresas pequeñas que sí tienen este tipo de operaciones, pero que desconocen, que hay una limitante en la deducción de estos intereses, ¿vale? Entonces, ahora que ustedes lleguen a sus empresas o que vayan a asesorar a algún cliente, recuérdenles, estos intereses hay que cuidarlos mucho, hay que hacer un precierre en el ejercicio para ver cuánto es el monto de intereses que estamos devengando y que seguramente va a ser no deducible. Si decimos, oye, no excedí el triple de capital contable, no voy a tener un monto no deducible, ¿vale? Pero si lo excedo, ¿en cuánto lo excedo, ¿vale? Entonces, en este caso, si se dan cuenta, pues nos pasamos por un 52%, casi 53% de interés no deducible. Es decir, que la diferencia, pues, es deducible, ¿vale? Entonces, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, este método no haya quedado claro, con todo gusto nos podemos regresar si algo no quedó claro desde un inicio. Vale, perfecto. Entonces, este es el método de la capitalización delgada, ¿vale? Entonces, para que ustedes lo puedan considerar, obviamente evalúen y siempre revisen su balanza de comprobación, siempre vayan a la integración de la cuenta por pagar. ¿Por qué? Porque hay veces que en ciertas normas contables, digo, no sucede en NIF, pero en algunas normas contables los intereses no forman parte de la cuenta por pagar, ¿vale? O hay otras normas que sí lo consideran, dependiendo de qué norma estamos considerando, pues es como vamos a determinar el monto del saldo final, ¿vale? Entonces, en este caso, pues decimos, bueno, si tú lo determinas con base en IR, ese es el monto que yo tomo, el saldo final, y obviamente pues me voy con mis acreedores. Y ya nada más separo, este es un acreedor de un préstamo nacional que no es parte relacionada, pues lo pongo en mi primer cuadrito. Este es un acreedor parte relacionada nacional, lo pongo en mi primer cuadrito. Tengo estas deudas que son contraídas con residentes en el extranjero, partes relacionadas, ese lo pongo en mi segundo cuadro, ¿vale? Entonces, espero que este método haya quedado claro. Si algo no quedó claro, con todo gusto lo podemos revisar, o si ahí tienen alguna duda particular, con gusto lo checamos, ¿vale? Perfecto. Entonces, vamos ahora con la siguiente limitante de intereses. Recuerden que la primera solamente
limitaba las deudas contraídas con residentes en el extranjero, partes relacionadas, ¿vale? Ahora, estas deudas que tenemos aquí son totales, ¿vale? Esto, ¿qué nos está topando? Pues que no estemos jugándole mal alza, ¿vale? Entonces, ahí para que lo tengamos claro. No sé si alguien tiene alguna duda por ahí, creo que alguien tiene un micrófono encendido, no sé si van a preguntar algo. ¿No? Vale, perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta limitante? Recuerden que la primera fue la limitante de la fracción 27 y ahorita vamos a ver la limitante de la fracción 32. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que me dice esa fracción en específico? Bueno, te dice que no van a ser deducibles los intereses en un cierto porcentaje y siempre y cuando no, excedan de X monto, que es decir, los 20 millones. ¿Cómo vamos a hacer esta limitante o cómo vamos a saber si en efecto entramos en este caso o no? Pues bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues primero debemos de tener nuestra utilidad fiscal, ¿vale? ¿Cómo determinamos esta utilidad fiscal? Con base a la regla del anual, que simplemente tomo mis ingresos acumulables menos mis deducciones autorizadas, menos mi PTU pagada en el ejercicio, determino mi utilidad fiscal, ¿vale? Entonces, vamos a tener aquí 4 casos donde particularmente puede ser que sean deducibles o no sean deducibles cierta parte de sus intereses, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la utilidad fiscal en el caso de la empresa 1 de 6.5 millones, en el caso 2 de 96.8 millones, en el caso 3 de 25.6 millones y en el caso 4 de 68.5 millones, ¿vale? Ahora, ya que determinamos la utilidad fiscal y que la tenemos bien identificada, nos vamos ahora a los datos de los intereses. ¿Qué intereses debo considerar? Debo de considerar los intereses que voy a pagar, es decir, todos los intereses devengados, es decir, los que yo tengo a cargo, contra los intereses que cobré, ¿vale? Es decir, los intereses que yo devengué a mi favor, ¿vale? Es decir, yo le presté a X persona o a X empresa, ellos me pagan un interés, entonces ese interés es el que voy a considerar, ¿vale? Entonces, debo hacer una comparativa. ¿Esto qué quiere decir? Debo comparar mis intereses devengados a cargo contra mis intereses devengados a favor, ¿vale? Entonces, en este caso, en el caso 1, tengo intereses a cargo por 485 y no tengo intereses por acumular, es decir, no tengo intereses a favor. En el caso 2, tengo intereses devengados a cargo por 28 millones e intereses intereses a favor por 4.8 millones. En el caso 3, solamente tengo intereses a cargo por 58 millones 400 y en el caso 4 tengo intereses a cargo por 64 millones y intereses a favor por 7.8 millones, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Debo restar los intereses a cargo menos los intereses a favor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente hago una resta de estos dos conceptos, ¿vale? Y a eso le voy a llamar intereses netos, ¿vale? Entonces digo, mis intereses a cargo menos mis intereses a favor y en todos los casos, pues todos mis intereses, pues fueron mayores los intereses a cargo que los intereses a favor, ¿vale? Entonces, vamos a la primera restricción. Lo que nos dice la ley es, oye, si tus intereses acumulados son iguales o mayores a los intereses a cargo, entonces no vas a aplicar una restricción. En este caso, sí vamos a tener que aplicar. ¿Por qué? Porque estos intereses a cargo fueron mayores, ¿vale? Entonces, esta primera restricción no les va a aplicar, entonces vamos a tener que seguir el camino de la limitante de la deducción. ¿Por qué? Porque los intereses acumulados no son mayores, no son mayores que los intereses a cargo, ¿vale? Entonces, en este caso, a ellos no les aplica, entonces simplemente no corremos esa restricción, ¿vale? Entonces, aquí como lo tenemos, vamos a aplicar la restricción de la deducción de intereses, ¿vale? Entonces, vamos a analizar si en efecto el interés es deducible o no, ¿vale? Vamos a la segunda restricción, ya pasamos la primera prueba y todos la reprobamos, ¿vale? Entonces, la segunda prueba, ¿en qué consiste?
nos dice, los intereses devengados, es decir, los intereses a cargo, son superiores a 20 millones, entonces vamos a analizar. En el primer caso, no son superiores a 20 millones. ¿Eso qué quiere decir? No son superiores. En el caso 2, sí son superiores a 20 millones porque tengo 28 millones. En el caso 3, 58 millones sí son mayores. Y en el caso 4, sí son mayores a 20 millones. Entonces, la única que se va a salvar hasta ahorita es el primer caso. ¿Por qué? Porque no excede de 20 millones. Si bien es cierto, la primera restricción no la pasó, la reprobó, en la segunda restricción ya la libró, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que no va a aplicar una restricción, por lo tanto, los intereses son deducibles al 100%, ¿vale? Y en el caso de los demás, pues bueno, sí vamos a aplicar una restricción porque la deducción de intereses está limitada, dado que esos intereses a cargo son superiores a 20 millones, ¿vale? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algo no ha quedado claro? Todo bien. Vale, perfecto, ¿vale? Entonces, vamos con lo demás. Ahora, ya que determiné yo arriba mi utilidad fiscal, lo que me dice la disposición es que debo determinar una utilidad fiscal ajustada. ¿Esto qué quiere decir o cómo se come? Pues bueno, los que son financieros lo conocen muy similar al rubro de el EBITDA, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que son las utilidades antes de depreciación, amortización, intereses, bla, 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 ¿vale? Entonces, esa utilidad fiscal ajustada, ¿cómo la vamos a determinar? Pues bueno, nos dice que a la utilidad fiscal le vamos a sumar los intereses devengados a cargo, le vamos a sumar las depreciaciones y amortizaciones de activos fijos y le vamos a sumar las erogaciones en periodos preoperativos, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a la utilidad fiscal le estoy quitando ciertos rubros para que la utilidad fiscal sea mayor, ¿vale? Porque ¿qué es lo que hacemos en la utilidad fiscal? Bueno, la depreciación se la quitamos, los gastos en periodos preoperativos se los quitamos y obviamente pues también los intereses se los quitamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Subir nuestra utilidad fiscal, por eso es que le llamamos utilidad fiscal ajustada, ¿vale? Entonces, aquí por eso es que tenemos otros datos que son el tema de las depreciaciones y amortizaciones de activo fijo y las erogaciones en periodos preoperativos, ¿vale? Entonces, estos datos, ¿de dónde los voy a obtener? Pues de mi estado financiero, ¿vale? Entonces, me voy a mi estado financiero, veo cuáles son los montos de las depreciaciones y amortizaciones y cuáles son los montos de las erogaciones en periodos preoperativos, ¿vale? Y este de los intereses devengados a cargo, pues ya lo tenía arriba, ¿vale? Entonces, simplemente se lo sumo a la utilidad fiscal y en el caso número 1 determino una utilidad fiscal de 9.1 millones, que la utilidad fiscal original era de 6.5. En el caso 2, la utilidad fiscal original era de 96 millones, ahora es de 131 millones. En el caso 3 era de 25 y ahora son 121 millones. Y en el caso 4 eran 68 y ahora son 170 millones, ¿vale? Ya que determiné esta utilidad fiscal ajustada, ahora sí voy a determinar los intereses netos del ejercicio, ¿vale? ¿Cómo lo tengo que determinar? Pues simplemente voy a hacer la comparativa que hicimos arriba, pero ahora en operación, ¿vale? Digo, mis intereses a cargo menos mis intereses acumulados, es decir, mis intereses a favor, menos la cantidad de 20 millones, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los intereses netos? Pues bueno, en el caso número 1 son 0. ¿Por qué? Porque recuerden que como el monto no fue superior a los 20 millones, pues mis intereses van a ser 100% deducibles, ¿vale? En el caso número 2, la diferencia son 3.200.000. En el caso número 3 son 38.400 y en el caso número 4 son 36.470.000, ¿vale? Así es como determino mis intereses netos del ejercicio. Recuerden, intereses a cargo menos intereses a favor menos 20 millones, ¿vale? Y ahora sí, voy a decir cuál es el tope de deducción, ¿vale? Entonces, a la utilidad fiscal ajustada, es decir, la que determinamos con base a las depreciaciones y las erogaciones en periodos preoperativos, lo voy a multiplicar por la tasa del 30%. Entonces, mi tope de deducción de intereses
En el caso número 1 va a ser de 2.749.500. En el caso número 2 de 39.300.000. En el caso número 3 de 36.570.000. Y en el caso número 4 de 51.210.000, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Simplemente voy a comparar mis intereses netos contra mi tope de deducción para saber cuánto es el interés deducible y cuánto es el interés no deducible, ¿vale? En el caso número 1, recuerden que los intereses eran completamente deducibles, entonces ese simplemente no tuvo ningún tope, por eso es que esos 485,000 pesos eran deducibles, ¿vale? Los intereses netos en el caso número 2 eran de 3.200.000, que fue lo que determinamos acá arriba, contra el tope de deducción. ¿Cuánto es deducible? Esos 3.200.000. ¿Por qué? Porque no excede el tope de deducción, ¿vale? Es decir, esos 39.300 no los excedí. En el caso número 3, tenemos que los intereses netos son de 38.400.000 contra el tope de deducción que me permite solamente deducir hasta 36 millones. Eso quiere decir que mi deducción va a ser solamente de 36 millones y la diferencia es un no deducible, ¿vale? Es decir, este 1.830.000 es un no deducible, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí excedió el tope de deducción, ¿vale? Y en el caso número 4, el interés neto que determiné fue de 36.470.000 contra el tope de deducción que son 51.200.000. Entonces quiere decir que el interés es completamente deducible, ¿vale? ¿Por qué? Porque no excedió los 51 millones que teníamos, ¿vale? Entonces así es como determinamos nuestro tope de intereses. Recuerden, hay que diferenciar muy bien cuándo aplicamos qué limitante de interés. La primera es solamente para intereses devengados por deudas contraídas con residentes en el extranjero, partes relacionadas, ¿vale? Y en este caso, esta limitante es para todas las deudas. Es decir, si ya traía yo una limitante de deducción por partes relacionadas, pues bueno, también me voy a llevar otra parte por este concepto, ¿vale? Entonces, sí puedo hacer un no deducible 2 veces, casi, sí lo puedo hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente yo lo estoy haciendo sobre el total de intereses. Vamos a pensar que tenemos 100,000 millones de intereses pagados, devengados en el ejercicio. Entonces, de esos 100,000 millones no lo puedo hacer completamente deducible porque una parte seguramente puede ser que se vaya por temas de capitalización delgada y otra parte puede ser que se vaya por temas de la fracción 32 del artículo 28, ¿vale? Entonces, no sé si este punto quedó claro, algo no haya quedado claro, quieran que nos regresemos en algún punto, algo no se entendió, con todo gusto lo podemos volver a revisar. ¿No? ¿Todo bien? Vale, perfecto. Entonces, ahora viene la pregunta del millón. Por ejemplo, en el caso de la capitalización delgada, todas nuestras deudas son contraídas con residentes en el extranjero, ¿vale? Entonces, yo les pago un interés a mi cargo, entonces yo se los pago. Pero obviamente esos intereses van a estar a la moneda que ellos me cobren, es decir, puede ser dólares, euros, francos, la moneda que ustedes deseen, ¿vale? ¿Qué va a suceder si esa deuda que yo tengo contraída con el extranjero me generó una ganancia o una pérdida cambiaria? ¿Puedo hacer deducible en su caso la pérdida cambiaria por temas de la devengación de intereses a cargo? Sí, no, ¿por qué? ¿Quién me dice? ¿No, nadie? Vale, vamos a elegir a alguien en el grupo. Maru, no sé si nos escuchas.
Sí, sí, se escucha. Hola, Maru. Hola, hola. Oye, a ver, cuéntame. Ajá, a ver, Una deuda relájate. con un residente en el extranjero, ¿vale? Ujú. Es decir, yo le voy a pagar un interés vamos a pensar a un gringo, ¿vale? Ese gringo me lo va a cobrar en dólares, ¿vale? Entonces ya Ujú. vimos que en el tema de capitalización delgada, pues los intereses están limitados a deducción, ¿vale? Entonces, como yo le pago los intereses en dólares, esos intereses en dólares, cuando yo lo registro en mi contabilidad, pues me genera una pérdida o una ganancia cambiaria, ¿vale? Ajá. Entonces, para efectos de la pérdida cambiaria, ¿tú la considerarías deducible, no deducible? Sí, no, ¿por qué? Bueno, si no mal recuerdo, me parece que sí entraba. Sí, sí se tomaba en cuenta. Ya sea, en este caso, que es pérdida, sí se tomaba dentro de. Ok, o sea, tú sí la harías deducible. Sí, ¿Completamente o parcialmente o cómo la harías deducible? no sería. Bueno, yo entiendo que es parcialmente, ¿no? Ok, ¿y por qué sería Dependiendo, parcial? porque no todo el tiempo va a estar así el tipo de cambio. Entonces, dependiendo del plazo o el periodo, ya iría parcialmente, ¿no? Ok, vale. Entonces, vamos a regresarnos un pasito atrás. En el caso de la pérdida que estamos generando por un interés de vengado que parcialmente va a ser deducible, entonces si yo hago parcialmente deducible el interés, que es decir, lo que me está generando la pérdida cambiaria, y yo digo, pues bueno, el interés es parcialmente deducible porque desafortunadamente caí en un tema de capitalización delgada, entonces obviamente pues no puedo hacer deducible el total de los intereses que yo eh, que devengué a mi cargo por temas de un préstamo con el extranjero, partes relacionadas. Entonces, como yo no puedo hacer deducible el total de los intereses, la pérdida cambiaria va a surtir la misma suerte. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo pérdida cambiaria y que la tengo identificada por esos intereses, ese monto de pérdida cambiaria no lo puedo hacer deducible al 100%. ¿Por qué? Porque recuerden que el artículo 8, como comentábamos al inicio, nos dice que tanto la pérdida cambiaria como la ganancia cambiaria se van a considerar como interés, ¿vale? Entonces yo tengo que figurar esa pérdida cambiaria como parte de mi interés, ¿vale? Entonces no la puedo hacer completamente deducible. Entonces, ¿qué es lo que haría yo en la capitalización delgada? Pues bueno, cuando hago la comparativa en mi factor, es decir, aquí, estos intereses devengados con partes relacionadas debe incluir la pérdida cambiaria, es decir, estos 586 debe traer el interés y la pérdida cambiaria relacionada a esos intereses. ¿Por qué? Porque si yo no lo considero, estoy haciendo una deducción indebida, ¿vale? Entonces, recuerden, entonces, en los intereses devengados con partes relacionadas en el extranjero, debo considerar el interés más la pérdida cambiaria, ¿vale? Eso donde lo vamos a encontrar en la resolución miscelánea fiscal. Les voy a buscar la regla y se las voy a compartir. Pero sí, recuerden, la pérdida cambiaria va a sufrir la misma suerte, el mismo efecto. Entonces, puede que va a ser parcialmente deducible. Eh, ¿Alguna duda con eso? No. Vale, perfecto. Entonces, pues bueno, ese es el efecto fiscal que le tenemos que dar. Y pues bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, quieran comentar algo, digo, en temas de estos de préstamos al extranjero, como les decía, pues es bien común. Obviamente temas de préstamos nacionales también es muy común, eso creo yo que es inevitable. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos empresas que son holding, que es decir, que son las concentradoras del capital, y tenemos empresas también que se dedican obviamente, que son operativas, que son de servicios, y obviamente entre ellas para fondearse se tienen que prestar fondos, ¿no? Entonces tiene que haber, recuerden, un contrato, tiene que haber un CFDI expedido por la persona que en este caso está cobrando el interés, y recuerden que también tenemos que hacer el análisis en cuestión de IVA, ¿no? Si obviamente provienen del sistema financiero, probablemente no tengan IVA, y en el caso de cualquier otra persona, si me cobran un interés, pues obviamente ese IVA va a ser al 16%, o en su caso si es en la frontera,
probablemente a lo mejor tenga alguna tasa reducida en un 50%, ¿vale? Y para efectos de IVA, obviamente, si yo considero un interés no deducible y tengo un IVA que pagué ya sea de forma virtual o un IVA acreditable, llámese por deudas contraídas en territorio nacional, que ya sé que tengo un tope de deducción, pues obviamente ese IVA que yo pagué de sus intereses va a ser un no deducible, ¿vale? Entonces, para que igual también ustedes lo consideren. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna otra duda, algo que no haya quedado claro, con todo gusto lo podemos revisar. No se queden callados, en serio, expresen sus dudas con toda la confianza del mundo, porque no sé si soy muy bueno explicando o de plano soy muy malo y por eso dicen, no, ¿sabes qué? Mejor ni pregunto. Quedó ¿No? ¿Todo claro. bien? Vale, perfecto. Eso me deja tranquilo. Pues bueno, entonces, si no hay más dudas, pues bueno, esto es, digamos, lo que tenemos para temas de intereses, deducción fiscal de intereses. Ahorita que se viene la declaración anual que ya está en puerta, pues obviamente ya, pues prácticamente este cálculo ya lo debemos de haber hecho, pero bueno, si a lo mejor ustedes están haciendo su anual y no han determinado esta limitante, pues bueno, es una buena oportunidad para saber si estamos haciendo bien la deducción o no, ¿vale? Y obviamente, pues los que son auditores y que tienen que revisar todo este tema de la deducción, pues bueno, obviamente también les ayuda a clarificar un poco más los temas, ¿vale? Entonces, si no hay más dudas, pues bueno, agradecerles que se hayan dado el tiempo de tomar este pequeño curso, invitarlos también al día de mañana. Vamos a tener el curso de consideraciones para la revisión fiscal de pagos al extranjero. Ese va a estar muy bueno. ¿Por qué? Porque obviamente pues son temas, llámese de regalías, asistencia técnica, publicidad, intereses, etcétera, etcétera, que obviamente pues ya son temas más con el extranjero y que podemos aplicar un tratado para no pagar una retención, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, es el curso que vamos a tener el día de mañana. El horario es el mismito de hoy, de 8 a 10 de la noche. Y el día 25 vamos a tener el curso de la NIF D4, que es impuestos a la utilidad, pero bueno, le ponemos impuesto diferido para que ustedes lo puedan identificar más rápido. Y aquí lo que hacemos, pues, es obviamente el cálculo del impuesto diferido con base en las diferencias temporales que determinamos con el método de activos y pasivos, por si alguien de ustedes está interesado. Y también invitarlos a que estén atentos. El día 25 de marzo vamos a estar publicando en nuestras redes sociales la fecha de inscripción para el curso de declaración anual de personas físicas. Ese es un curso que tiene un cupo limitado de 25 personas. Ya muchos nos estuvieron preguntando, entonces seguramente va a haber muchas personas que se inscriban para que estén completamente atentos. Si a ustedes les llama la atención de este tema, tienen que presentar su declaración o presentan declaraciones, pues bueno, obviamente esta es una buena oportunidad para tomar este curso, ¿vale? Entonces, para que estén al pendiente de nuestros cursos, recuerden que el horario es de 8 a 10. ¿Por qué decidimos tomar este horario de 8 a 10? Porque, bueno, normalmente muchos de ustedes trabajan, entonces ya salen muy tarde, entonces tratamos de comprenderlos en ese sentido. Pero bueno, recuerden, si no pueden llegar a la sesión, si les hace tarde o etcétera, etcétera, pues bueno, pueden ver los cursos en nuestra página en Facebook y próximamente en nuestra página que es www.micurso.info. Y pues ya saben, cualquier duda nos pueden escribir igual a través de nuestras redes sociales o por correo electrónico, ¿vale? Y pues bueno, también igual si ustedes quieren hacer alguna donación, algún donativo a la causa, aquí están las cuentas bancarias, no es obligatorio, es solamente para seguir apoyando este proyecto. Obviamente en el corto plazo queremos seguir trayendo más gente a que dé todavía más cursos de temas pues ya un poquito más desarrollados, seguir invitando a gente y obviamente pues tener un poquito más de infraestructura, ¿vale? Entonces, pues bueno, les agradezco nuevamente su tiempo, su espacio y pues espero que se inscriban a los siguientes cursos. Como les decía, el beneficio que ustedes reciben de inscribirse, pues es que van a recibir una constancia de participación. Si ustedes no se inscriben, pues muy difícilmente les vamos a poder emitir una constancia, pero bueno, si realizan la inscripción a través de la página, con todo gusto les mandamos su constancia, ¿vale? Entonces, no sé si alguien más quiera agregar algo, tengan algún comentario.
Perdón, ¿crees que nos pudieras compartir el caso práctico del Sí, de papel? hecho, qué bueno que lo comentas. El caso práctico también lo vamos a subir a Facebook. Ahí les vamos a poner una carpetita compartida para que ustedes puedan acceder a la carpeta compartida y de ahí puedan descargar todo el material, llámese la presentación y el caso práctico. ¿Vale? Muchas gracias. Vale, no hay por qué. Perfecto, pues bueno, si no hay ningún otro comentario, pues nuevamente les agradezco su tiempo, cuídense mucho y espero que nos veamos mañana. Gracias. Gracias, hasta luego.